y vamos a dar inicio a esta hermosa clase. Recordando un poco lo que vimos la semana pasada, hablábamos acerca de la relación, el crecimiento y el impacto. Hablábamos acerca de qué era la relación, que significaba más allá de solamente decir que tengo un Dios, sino que significaba saber que teníamos una identidad nueva. Una identidad basada no en lo que hacemos, sino en quiénes somos en Él. Decíamos que éramos hijos de Él y que por lo tanto todas las cosas que Él posee, Él nos las ha prometido por lo que hacíamos, no necesariamente, sino porque ahora tenemos una nueva identidad. Y que por lo tanto a través de esa nueva identidad iba a surgir una nueva manera de ser, una nueva manera de actuar, una nueva manera de conducirse. Y eso era relación. Hablábamos del crecimiento. Hablábamos de que no es posible que tengamos 20 años en el Evangelio y que todavía sigamos en el mismo estado en el que llegamos. Hacíamos la comparación de que si un niño pequeño nace, un bebecito, y pasan 10 años y el bebecito sigue siendo bebecito, los doctores seculares te dicen, ese niño está enfermo, ese niño tiene un problema, ese niño no ha crecido, ese niño necesita ayuda. Entonces, si médicamente, humanamente, secularmente los médicos piensan eso, cuánto más en lo espiritual, que tenemos 10, 20, 30 años, y si no había crecimiento, entonces es que hay un problema. Entonces hablábamos de eso y que el Señor quería que creciéramos y que conforme más entendiéramos que éramos sus hijos, más íbamos a empezar a crecer. Y cerramos por último acerca del impacto. ¿Y que no hablaba de ir y decir, yo soy fulano, yo soy esto, y voy a ganar las naciones, y voy a hacer aquí, y voy a hacer allá? Hablábamos de que el impacto es vivir una vida de tal forma que atraiga a otros a Jesús. Y hacíamos la pregunta, ¿vivimos de tal manera que otros al vernos dicen, quiero seguir a Jesús? Esa era la pregunta que nos hacía reflexionar. Y vimos de que cuando nosotros tenemos una identidad, es decir, relación, seguimos aprendiendo y creciendo, es decir, el crecimiento, y al final hacemos o actuamos, mejor dicho, de tal manera que atraiga a otros a Jesús, tenemos un impacto. Entonces podríamos decir que estábamos dentro de la voluntad perfecta y agradable de Dios. Eso fue lo que hablamos la clase pasada. Pero esta clase vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, la oración y la comunión. Podemos empezar diciendo que son 3 prácticas indispensables que van a sostener una fe viva, firme y centrada en Cristo. Una persona no se puede llamar creyente si carece de esos 3 prácticas indispensables. Una persona no puede decirse que es cristiano si ni siquiera conoce esas 3 prácticas indispensables. Para todo discípulo de Cristo, la palabra de Dios es la verdad. La oración es la que mantiene el corazón sensible a la voz del Señor, y la comunión es la que fortalece la vida en unidad con otros creyentes. Entonces, si usted ve, una es necesaria, también la segunda es necesaria y la tercera también es necesaria. No es posible decir yo leo su palabra y tengo comunión, pero no oro. O viceversa, yo oro y leo la palabra, pero no tengo comunión. Las 3 son parte de una misma estructura, que es la que ayuda al cristiano a prácticamente crecer en lo que nosotros hablamos. Esas estructuras, esos 3 prácticas indispensables son las que te van a ayudar a tener identidad, son las que te van a ayudar a tener crecimiento y son las que te van a ayudar a generar un impacto. Entonces, entendiendo eso, sin estos 3 pilares, la vida cristiana, déjeme decirle que se vuelve completamente superficial, se vuelve vulnerable al engaño y desconectada completamente de Dios. Y por supuesto, desconectada del cuerpo de Jesús, porque pierde dirección, pierde discernimiento y pierde comunión espiritual. Usted no puede decir que tiene dirección si no lee la palabra de Dios. Usted no puede decir que tiene discernimiento si no ora. Y tampoco puede decir que tiene comunión espiritual si usted ni siquiera puede tener comunión con las personas que ve. Entonces vamos a entrar en tema. Esa es la introducción a esta enseñanza. Disculpe si no son como normalmente son, pero yo le he rogado al Señor que esta noche Él me guíe. Y si el Señor así la quiere, así la vamos a enseñar.
Así que hoy no van a hacer muchas preguntas y solamente le pido, recíbala con un corazón y una mente abierta para que usted entonces pueda empezar a crecer. Entonces hablamos, el primer aspecto del que vamos a entrar en esta noche, la palabra de Dios, la Escritura. Cuando hablamos de la Escritura, muchas personas dicen, no, pues es la Biblia, sí, pero en la Biblia hay 4 cosas que hay que considerar, 4 aspectos de la palabra de Dios que nos dan plena seguridad, que no tenemos que dudar de ella. El primero es que es infalible, el segundo es inerrante, el tercer aspecto es suficiente y por último es completa. Usted dirá, hermano, ¿y qué es eso? ¿Qué es infalible? Gracias por preguntar. Infalible es porque es completamente segura, es precisa, es confiable, es exacta, no puede equivocarse, fallar y jamás te va a inducir a algo equivocado. Por eso es infalible. ¿Por qué es inerrante? Porque está exenta de error. Es completamente cierta, no tiene ningún defecto, es totalmente fiable y no contiene fallos ni errores en su totalidad. Es decir, tanto en cuestiones de fe, que es lo que nos compete, como en cuestiones históricas o hasta aún en cuestiones científicas. Porque antes que los científicos descubrieran que la tierra era redonda, en el libro de Isaías el profeta dijo, y Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces ya la palabra de Dios nos estaba revelando aspectos que ahora en día la ciencia apenas está descubriendo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que es inerrante. No hay error en eso. Y hay muchas más cosas que podemos entrar en la palabra de Dios donde usted va a entender que efectivamente Dios de antemano ya sabía que esas cosas existían y nos las había revelado antes que la ciencia viniera y dijera, yo voy a rizar el rizo. Ya el rizo ya estaba hecho. Porque es suficiente, porque es adecuada y alcanza la cantidad, la capacidad, la calidad necesaria para lo que necesita usted y lo que necesito yo. Contiene todo lo necesario para conocer a Dios. Usted quiere conocer a Dios, es a través de la Escritura que usted va a conocer a Dios. Usted quiere creer en Él, es a través de la Escritura que usted va a poder creer en Él. Usted quiere obedecerle a Él, es a través de la Escritura que usted va a desarrollar obediencia, actuando la palabra de Dios como el estándar perfecto para la fe. Usted necesita un estándar, usted necesita una medida de qué es lo mejor, es la palabra de Dios. Ese es nuestro estándar. ¿Por qué? Porque ahí usted encuentra moralidad, usted encuentra aspectos de buen ser, usted encuentra aspectos que parecen locura para la sociedad de hoy en día, que dicen que el que me la hace me la paga, pero ahí en la palabra usted va a encontrar cuando dice que el que me hace mal, yo le pago con bien. Entonces, son cosas que siempre han estado ahí y por eso podemos decir que su palabra es suficiente. ¿Y por qué es completa? Porque a la palabra de Dios no le hace falta absolutamente nada. Y posee total integridad para enseñarles el único y verdadero camino. Y no hay otro camino sino Jesucristo. Entonces Jesucristo es el único camino y es a través de la palabra que usted puede conocer ese camino. No posee fallas ni faltas espirituales, sino todo lo contrario. Es tan completa y perfecta que a usted la palabra de Dios lo va a guiar a la santificación, a la restauración y a la madurez total del creyente. Todo eso es a través de la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿por qué, hermano, nos dice eso? ¿A mí en qué me sirve saber la infalibilidad de la palabra, la inerrancia de la palabra, la suficiencia de la palabra, lo que es completo de la palabra? ¿Por qué es necesario saber eso? ¿Por qué me dice eso? ¿A mí eso en qué me ayuda? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me mejora mi caminar? ¿En qué crezco yo? Porque cuando tú no entiendes que la palabra, por ejemplo, es infalible, dudas en aspectos que la palabra te dice que son promesas para tu vida. ¿Por qué? Te puedo dar un ejemplo. Dices tú, estoy enfermo, ¿a dónde acudes primeramente? Acudes al médico. Y si el médico no te ayudó, acudes al sobador. Y si el sobador no te ayudó, acudes a donde el fulano, de que dice, no, él soba bien. Pero has olvidado completamente que la palabra dice, el que esté enfermo,
pida oración. Y la oración, complétemelo, y la oración del justo sanará al enfermo. Pero por lo tanto, como no creemos que la Biblia es infalible, no, puede de que oren por mí y no me voy a sanar. Puede que vengan y me pongan la mano y voy a seguir con el dolor. ¿Por qué? Porque te falta fe. ¿Pero por qué te falta fe? Porque ni siquiera has entendido que la palabra no te va a fallar, que lo que ahí dice no tiene ningún error y que es suficiente para ti. Con eso vienes en fe y eres sano. Es ahí la diferencia, porque unos sí sanan y otros no. Dirán, no, pues es que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice Él en su palabra de que dice su palabra de que Él tiene planes de bien y no de mal para con nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Cuando tú estás enfermo, esperas ser sano. Entonces Dios dice, yo te quiero sanar. Pero ¿por qué pasa que no te sana? Porque todavía sigues dudando de la palabra. Es ahí la importancia de la infalibilidad de la palabra, de su inerrancia, de suficiencia. Por eso es importante, porque cuando no lo practicamos, no prestamos atención ni siquiera a su voz. Ni siquiera prestamos atención a su voz. Entonces, yo les hago, dice su palabra, toda la escritura en 2 de Timoteo 3:16 es inspirada por Dios, y ahí te dice algo. Es útil para enseñar, claro, lo que estamos haciendo aquí, aprendizaje, enseñanza, para redarguir, claro, te ayuda a decirte cuando tú no andas bien, para corregirte y te dice, cambia esto, esto y esto, porque eso es la voluntad mía para contigo, para que tú crezcas, para instruir en justicia, para saber que tu justicia no sirve de nada, solamente la justicia que Cristo llevó en la cruz del Calvario es la que nos dio libertad. Entonces, sabiendo eso, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Quieren oír a Dios con precisión? ¿Quieren ustedes escuchar a Dios con precisión? Usted dirá, claro, por supuesto, quiero escuchar a Dios con precisión. Pero hoy en día muchos creyentes persiguen experiencias sobrenaturales, sueños, visiones, profecías, como que si ahí estuviera la forma más clara de oír a Dios. Y no me malinterprete, yo no he dicho que Dios no habla a través de sueños, que Dios no puede hablarte a través de alguien, que Dios no te puede dar una visión o Dios no te puede dar una profecía. Yo no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que la forma más clara de oír a Dios es a través de su palabra. ¿Por qué? Porque olvidamos que Dios ya ha hablado con absoluta claridad y plenitud a través de su palabra escrita. Los sueños y visiones pueden verse influenciados muchas veces por nuestros propios deseos, por nuestros temores, incluso por el enemigo. Por eso no deben ser la base final de nuestra fe ni de nuestras decisiones. La única norma infalible para probar toda experiencia espiritual es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces estamos más enfocados. Yo quiero una visión, yo quiero un sueño, yo quiero esto. Y dice tu palabra, ¿qué dice su palabra? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él ya te declaró lo que es bueno. Ya lo hizo hace más de 2000 años, cuando ya el canon se cerró y el apóstol Juan escribió las revelaciones. Ahí se cerró el canon y ya estaba su palabra escrita, lista para nosotros. Ya te declaró lo que es bueno. ¿Qué es bueno para ti? Que vengas a los pies de Jesús. ¿Qué es bueno para ti? Que te arrepientas de tus malos caminos. ¿Qué es bueno para ti? Que empieces a crecer en el caminar con Dios. Todo eso es bueno para ti. Él ya te ha declarado lo que es bueno. Pero ¿por qué entonces yo todavía no he entendido eso? Porque todavía seguimos dudando que la palabra de Dios es infalible. Y dice, no, yo creo que sí no falla. Pero es que mira, muchos errores. Y vienen unos y dicen, no, mire, allá hay un error bien palpable. ¿Por qué dice de que el que mire a Dios se va a morir? Pero Moisés dice que habló con él cara a cara. Ahí empieza a ser cierto. A ver, enséñame. Sí, aquí dice que Moisés habló cara a cara. Y empiezas ahí, no, y mire, y también dicen que David, no, entonces el LGBT es bueno. ¿Por qué? Porque David dice que amaba mucho a Jonatán y que el amor de él era mejor que el amor de muchas mujeres.
Ah, sí es cierto. Pero ¿por qué sucede eso? Porque estás leyendo con una mente natural y no estás dejando que el Espíritu de verdad, que es el que te guía a toda verdad, te lleve a ver qué era lo que quería decir el Señor en ese contexto específico. Le hablaba yo a los jóvenes que para nosotros una traducción dice amor y amor y amor y amor, pero en su escritura original te diferencia amor de Dios, agape, amor de hermano, filial, amor de pareja, eros. Entonces cuando tú lees y eros a fulano, dice, oh, es un amor de pareja. Y agape a la persona, oh, es el amor de Dios a este. Y el filio de esto, oh, es el amor de hermanos. Entonces no hay error, no hay confusión, pero como nosotros tenemos una traducción que han hecho lo mejor que pudieron por la traducción, pensamos, oh no, entonces sí amaba, estaba enamorado de David, pero nuestro amor que pensamos en nuestra mente es distorsionado porque creemos que es un amor del que Dios nos estaba hablando en su palabra. Entonces, eso nos dice, no, sí es cierto. No, yo creo que no es, que sí es infalible, pero sí tiene errores. Entonces, todo eso te hace dudar. Dudas de una cosa, dudas de todas. Dudas de una, dudas de los milagros, dudas de las promesas, dudas de todo lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque abriste tu oído en vez a la voz de Dios a través de su palabra escrita, guiado por el Espíritu Santo, abriste tu oído a otras voces. Entonces, ¿quieres oír a Dios con precisión? Empieza leyendo tu palabra. La tenemos en acceso, la tenemos aquí, la tenemos en teléfono, la tenemos en tableta, la tenemos en computadora. No hay excusa para que tú no puedas escuchar la voz de Dios. Una ocasión a mí me pasó y estaba orando, Señor, y mira, ¿por qué me pasa eso? Me pasó esto, yo perdí un pedazo de mi dedo del medio y yo me quejaba y decía, Señor, yo te sirvo, mira, me pasa esto. Y de pronto estaba orando, y bueno, y el Señor escuchó mi quejido y de pronto estaba... Y se me traslució una página en el Salmo 73. Yo estaba viendo el 72, pero la página transparente me llamó la atención. Dije, está al otro lado del 73. Cuando yo lo leí, Dios me habló. Y se llama El destino de los malos. Y ahí decía, sí, que David miraba que unos prosperaban y que no hacían nada y estaban bien bendecidos. No que Dios los bendecía, sino que estaban bien bendecidos y esto y esto. Hasta que él entendió cuando él se presenta delante de Dios y dice, tan tonto era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Esa fue mi confrontación. Y dije, no, Señor, yo dependo de ti. Y mi beneficio, mi bienestar, no es conforme al estándar del mundo, es conforme a tu estándar. Y tu estándar dice que en la escasez o en la prosperidad, sigo siendo tu hijo y tú tienes control de mis situaciones. ¿Pero por qué? Porque no escuchamos su palabra. Pero queremos oír, estamos muy fantaseados. No, yo quiero escuchar. Y está bien, o sea, Dios manifiesta muchos dones. No me malinterprete, y es muy hermoso experimentar eso. A mí me bendijo mucho. De hecho, parte de esa manifestación de esos dones este día martes me ayudó muchísimo. Mas, sin embargo, la voz que tenemos de Dios es esta. ¿Quieres oír a Dios? Aquí está su voz. Si tú pensabas que era un conjunto de letras en unas páginas impresas, déjame decirte que estás bien equivocado. Esta es la voz de Dios hoy en nuestros tiempos y tenemos el acceso a ella. En el Antiguo Testamento la gente tenía que esperar que llegara un profeta para escuchar qué era lo que Dios tenía que decir. Nosotros solo nos podemos sentar en la mañana, abrir este libro tan hermoso y vas a escuchar la voz de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios con precisión? Eso es lo que yo te puedo decir en esta hora. Porque de lo contrario, vas a seguir prestando atención a otras cosas. Y te vas a seguir desviando y vas a decir, oh, no, es que fulanito de tal dice esto. O no, es que fulanito de tal dice de que no es suficiente con creer en Jesús, sino que tengo que guardar las fiestas del Yom Kippur, de las fiestas de esto. Uy, te meten hoy una cabala, y no que esto, y la numerología, y que esto significa esto y esto. Hermano, Él ya te ha declarado lo que es bueno. Aquí está lo que es bueno, lo que necesitas para tu vida. Y tan pronto lo entiendas, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Es imposible que aquel que empieza a meditar en la voz de Dios siga siendo igual. Ahora bien, si lees por leer, no vas a cambiar nada. Vas a cambiar una página por otra. Pero que cuando tú lees, dices, Señor, háblame. Yo quiero oír tu voz. Déjame decirte que Dios te va a hablar. Entonces,
Dirá usted, hermano, yo pensé que me iba a hablar de la Biblia y que la Biblia tiene más de 1600, más de tantos autores y diferentes libros, que está dividido en 2 secciones. Hermano, usted entra al Google y usted sabe eso. Yo no le voy a traer algo que usted al alcance de un clip lo va a tener. A ver, dime, ¿qué contiene la Biblia? No, pues tiene 66 libros por tantos autores, está dividido en el Pentateuco, y va a empezar ahí a decirle los profetas menores, profetas mayores, los libros de sabiduría, etcétera, etcétera. El Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las cartas paulinas, las epístolas generales y el libro de Revelaciones. Eso usted lo va a encontrar en un clic. Pero usted debe de entender, mi interés en esta noche es que usted se vaya sabiendo que esta es la voz de Dios hoy en día. Y aquel que venga y le diga que no, es mentiroso. Y lo digo con propiedad, es mentiroso, porque esto es lo que nos ha dado vida. Cuando alguien nos habló y que dice, tú estabas muerto en delitos y pecados, pero dice aquí que de tal manera Él te amó y dio a su Hijo, y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y ya no está muerto, mas ha resucitado juntamente con Él, y que puedes descansar en su gracia, y que ya no necesitas hacer más para ganarte el cielo, porque Él es el acceso al cielo. Eso está aquí, hermano. Eso está aquí. Pero no nos hemos dado cuenta de eso. Y seguimos dudando. Por eso yo le decía al hermano Raúl en forma de broma la semana pasada, hermano, diga que usted soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Pareciera que estaba jugando, haciéndolo en broma. No, es que literalmente nos hemos olvidado que somos sus hijos. Y por lo tanto, viene una situación, no la voy a hacer, no voy a poder. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Dónde está eso? Aquí, en la voz de Dios hoy en día para nosotros. Tal vez no era lo que esperaba, hermano, pero es lo que el Señor quiere. Yo, mi anhelo, si se puede ir contento de aquí, gloria a Dios. Pero mi anhelo es que usted se vaya con conciencia de aquí. Que usted se vaya consciente. Es la última clase de discipulado. Si usted no sale consciente esta noche, no hay nada más que lo pueda concientizar a usted. Porque es la palabra de Dios hablando. Es Dios, es la voz de Dios hablándole. Cuando Él le dice, Él te ha declarado lo que es bueno, no soy yo diciéndoselo. Usted puede ir a la palabra de Dios que usted tiene ahí en su mano y puede decir, quiero comprobar efectivamente si eso está escrito ahí. Y usted va a ver, oh, wow, ella me declaró lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Que dice, oh, pero yo no sé qué quiere de mí. Ahí dice, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Con esa fórmula tan sencilla, estás listo. Pero, como decía el profeta Oseas, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la voz de Dios hoy en día. Así que ese es el primer aspecto. ¿Usted cree que no es fundamental? ¿Cree que no es algo necesario? Es la voz de Dios. Si eso no es necesario en tu vida, déjame decirte que si eso no es una necesidad en ti, realmente me da tristeza. Porque ahí está tu esperanza. ¿Quieres tener esperanza? Ahí está la esperanza. ¿Quieres tener convicción de que tu situación va a cambiar? Ahí está la convicción de que tu situación va a cambiar. Porque aquí Él lo dejó escrito. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, mas yo he vencido al mundo. Voz de Dios hablando en su palabra. Así que eso es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Si usted se va a ir de aquí ahora, usted va a decir, la palabra de Dios es la voz de Dios. Ya no va a andar buscando, oh, quiero escuchar la voz de Dios. Oh, a ver si algún hermano o hermana, el Señor lo toma. Tú vas a estar contento porque ya tienes la palabra de Dios aquí. Ya no vas a esperar otras cosas. Claro, cuando Dios tiene algo específico que decir, en un momento puntual, aprendimos en los dones, que los dones son para cuestiones específicas. Por ejemplo, el don de profecía o el don de sabiduría o el don de ciencia es para situaciones en específico, en un momento específico, para una persona o una congregación en específico. Por supuesto, es algo puntual, mas sin embargo, todo va filtrado a través de su voz hoy en día. Si esto
no es el parámetro para filtrar todo lo que hacemos, decimos y pensamos, entonces déjeme decirle que no tenemos ya nada más que hacer. Este es el filtro. Todo pensamiento, voy a la palabra de Dios. Toda decisión, voy a la palabra de Dios. Toda cosa que yo crea, voy a la palabra de Dios. A ver si es cierto, a ver si es verdad. Así que eso es la voz de Dios. Si usted quería saber más de la palabra de Dios, yo podría entrar en otros aspectos, pero más importante es que usted sepa que esa es la voz de Dios. Y si usted se va con esa convicción, he logrado el cometido esta noche. Seguimos. El segundo aspecto, y no por ser segundo, es menos importante. Dice su palabra, antes de seguir, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quiere saber qué necesita usted para ser santificado? Es a través de su palabra. ¿Quiere aprender a descansar en la gracia de Jesús? Es a través de su palabra. ¿Quiere tener la mente de Cristo en usted? Es a través de su palabra. No hay otra manera, no hay otra forma. Yo le puedo pararme aquí, contarle fábulas, contarle historia, contarle experiencias, mas sin embargo, me interesa a mí saber que si usted quiere santificarse, es a través de su palabra. En una ocasión, una persona, cuando estaba discipulando un grupo, hace como 1 año y medio, 2 años, gracias hermano Raúl, se paró y me dice, tengo una cosa que quiero compartir, y dice, yo tuve un sueño, y empezó a llorar y con lágrimas en sus ojos. Dice, tuve un sueño y que yo iba en un precipicio y que yo iba a caer y que me volteé y vi a Dios atrás y yo sabía que era Dios y yo lo estaba mirando y todo. Y me dice, ¿y qué usted puede decirme de eso? Usted dirá, no, pues hermano, está duro, ¿verdad? ¿Qué le contestaría? ¿Qué le diría? Es una situación delante de casi 40 alumnos. Lo que yo dijera en ese momento también iba a impactar en la vida de las otras personas. Esa experiencia, hermano, es una experiencia muy personal. Yo no le voy a decir que no fue una experiencia entre Dios y usted, pero si voy a la palabra de Dios, efectivamente yo le puedo decir, usted sintió la presencia de Dios, pero no pudo ver a Dios cara a cara, literalmente, porque entonces caería fulminada. ¿Qué decían los profetas cuando se acercaban y miraban a Dios? Ay de mí que soy muerto. Y literalmente Isaías, si no fuese por el carbón encendido del trono de Dios, hubiera muerto. Mas sin embargo, le digo, es una experiencia para confirmarle a Dios que efectivamente el Señor la rescató, el Señor la restauró y que ya usted está libre de las cadenas del pecado y del abismo al que iba y ahora es una nueva creación en el Señor. Siga adelante, persevere. Pero uno no puede hacer doctrina de una experiencia, porque una experiencia es algo puntual. Y la experiencia de hermano Gómez no es la experiencia de mi tía Juani. Y la experiencia de mi esposa no es la experiencia del pastor. Entonces yo no puedo ir haciendo doctrina conforme a la experiencia. Mi doctrina se basa en la voz de Dios. Y aquí está la doctrina. ¿Usted quiere doctrina? Aquí está la doctrina. Claro, las demás experiencias hay que pedirle sabiduría a Dios, porque a veces Dios muestra cosas, pero es para alguien en particular. Y no por eso vamos a hacer una doctrina en base a una experiencia subjetiva. Nosotros hablamos objetivamente a través de la palabra de Dios. Permítame un momento. Gracias. Entonces, siguiendo con esto, podemos decir que usted quiere ser santificado es a través de la palabra de Dios. Ahora vamos al segundo pilar. El segundo pilar, decía, si ese estuvo fuerte, hermano, el de la palabra de Dios, ¿qué será la oración? Vamos con la oración. La oración es comunicación con Dios, tal cual. La oración no es una fórmula, ni un deber religioso, es una conversación real con un Padre que nos ha conocido por nombre. Dios te dio identidad y cuando te dio identidad, entonces te dio acceso a poder hablar con Él. Literalmente, puedes hablar con Él. En ella, cuando oramos, expresamos gratitud, rendimos nuestra devoción
pedimos dirección y presentamos nuestras cargas al interceder por otros. Básicamente. Sin embargo, los creyentes de todas las épocas han tenido dificultad en cultivar ese hábito. Eso nos lleva a la otra rama. No, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me hable. Y vienes el domingo y te vienes a santiguar y vienes al rito dominical de cada domingo en la mañana y dices, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. ¿Y cuándo vas a hablar tú con Dios? ¿Cuándo vas a tomarte el tiempo para hablar con Él? ¿No has entendido qué es la oración? ¿Por qué? La mayoría de creyentes de todas las épocas han tenido dificultades en cultivar ese hábito. ¿Por qué? Yo si algo le he enseñado en esta clase es que usted se pregunta el por qué. ¿Por qué a la mayoría de gente, en la mayoría de las épocas, durante la historia de la era cristiana, les ha costado orar? ¿Por qué? Normalmente le dejo que conteste, pero yo le voy a ayudar. Porque la carne resiste la dependencia. Porque hablar con Dios es reconocer que yo dependo de Él. Pero el no orar es resistir la dependencia. Preferimos resolver por nuestra cuenta y solo acudimos a Dios en crisis, tratando la oración como último recurso en vez de como primera respuesta. Primero vemos qué hago, déjame ver qué hago, qué resuelvo, cómo le hago, veo aquí, veo allá. Cuando la respuesta la tenías al alcance de ponerte sobre tus rodillas, empezar a hablar con tu Padre. ¿Pero por qué no hablas con tu Padre? Porque todavía no has entendido que Él es tu Padre. Piensas, Él es Dios, y lo miras como el Dios que miraba al pueblo de Israel. Oh, Adonai, un Dios de lejos, un Dios que solo le hablaba a Moisés, que solo le hablaba a Elías, que solo le hablaba al profeta Natán y que solo le hablaba a los profetas. No, solo es Dios, no solo el pastor tiene acceso. No, solo los hermanos que vienen al culto de oración tienen acceso. Y te enfrascas en eso, cuando en realidad lo tenías siempre a tu alcance, solo doblando tus rodillas y tú podías empezar a hablar con Dios. Pero no, lo usamos como salvavidas, lo usamos como último recurso, lo usamos como ya no tengo más opción, entonces ahora sí voy a hablar con Dios. Es por eso que los servicios de oración son muy poco concurridos. Porque siempre queremos que Él nos hable, mas nunca tenemos intención nosotros de hablarle a Él. Y los motivos de eso pueden ser muchos. Usted me puede dar muchos motivos. Pero el principal motivo es que queremos ser nosotros el centro y no Él. Porque si Él fuera el centro, no estaríamos lidiando con pecados que aún queremos dejar de lado. Pero olvidamos una cosa. ¿Acaso Él no sabe que estamos cometiendo esos pecados? Seguimos lidiando con eso. Seguimos tratando con esas cosas, seguimos con esos pecados del pasado y que decimos, Señor, ayúdame un poquito, no me los quites, es que me encantan un poquito, me encanta todavía, es que no siento que me afecte tanto en mi caminar, no siento que me afecte en servirte a ti. Señor, es que no es algo visible, no he violado a nadie, no he matado a nadie, no he adulterado con nadie, Señor, eso no es nada. Y seguimos lidiando. Y solo acudimos a Él para decirle eso. Y luego ni hablamos con Él. Solo le ay Señor, quiero seguir con esto. Y cuando el pastor dice, necesitamos santificarnos. ¿Recuerdan la predicación que nos dio en diciembre? Que él hablaba de la santidad y decían, hermano, discúlpeme, pero yo no voy a callarme lo que el Señor me puso. Yo recuerdo sus palabras. El Señor nos llama a santificarnos. ¿Y qué hacíamos muchos? No, pues miramos para un lado. No, ese es para... No, eso yo me agacho. ¿Por qué? Porque como no hablamos con Él, entonces no hemos hecho un vínculo, una relación donde efectivamente podemos acercarnos al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Pero no nos acercamos al trono porque no nos tomamos el tiempo para doblar nuestras rodillas y hablar con Él. Porque pensamos que oración es, Señor, gracias por este lonche, bendícelo, santifica para que no me haga daño y que pueda terminar bien el día en el nombre de Jesús, amén. Esa es nuestra oración del día. En el nombre de Dios Todopoderoso que me vaya bien este día. ¿Esa es nuestra oración? ¿Esa literalmente es la manera en la que nosotros oramos? No puede ser. Te voy a demostrar que durante la era cristiana, desde la era primitiva, han tenido batalla con la oración.
Dice Mateo 26, 40, 41. Vino luego a sus discípulos, Jesús hablando, y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Cómo le dijo? No habéis podido velar conmigo una hora. Pedro estaba con el Maestro, estaba con Dios encarnado, estaba con el Ser Supremo del universo manifestado en un ser humano. Y Pedrito no pudo hacer el hábito de orar con él. ¿Desde cuándo? Desde la misma época que Jesús caminaba en esta tierra. Y le dijo: velad y orar, porque si usted no vela y usted no ora, usted va a entrar en tentación. Si usted no vela y usted no ora, usted va a seguir tropezando con la misma piedra, usted va a seguir cometiendo los mismos pecados, usted va a seguir haciendo las cosas que saben que a Dios no le agradan y va a disfrazarlo. Es que estoy en mi proceso, hermano. Estoy en mi proceso. Oh, es que usted no sabe mi proceso. No, hermano, eso es sinvergüenzada. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque un proceso te ayuda a crecer. El proceso no te hace retroceder. El proceso es para pulirte. ¿Cómo dice la canción del alfarero? ¿Alguien se la sabe? No me digan que no la conocen. Dice: porque en el proceso te voy a... porque por el fuego te voy a hacer pasar. Me dijo: no me gustas. Y empieza. Pero ¿qué pasa? Al final, a través del fuego, a través de la situación difícil y todo, Dios formó un vaso de barro de honra. De honra, donde Él dice: aquí puedo depositar mi presencia. En este vaso que le dolió. Pero ese es el proceso. El proceso no es decir: no, es que a mí me dificulta decir grosería. Yo voy a seguir diciendo grosería. Ahora ya digo 2. Eso es ser sinvergüenza, hermano. Perdóneme y discúlpeme, pero eso es ser sinvergüenza. ¿Por qué? Porque, por lo tanto, eso confundimos y nos agarramos de la predica del pastor. No, el pastor dijo: el proceso. Él no se refería a un proceso. Te hace crecer, te hace mejorar, te hace cambiar. Porque Dios está procesándote. Pero si estás en el proceso del enemigo, vas de retroceso. En vez de un proceso, es un retroceso. Y en vez de irte quitando defectos, te vas añadiendo más. ¿Y por qué pasa eso? Porque no velamos ni oramos. Y entonces entramos en tentación. Y dice el libro de Santiago, que dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que de nuestros propios malos deseos surge esa tentación. Entonces, por eso la importancia de velar y orar. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Sí, el espíritu está dispuesto, porque recuerde que ahora es usted a templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo selló. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, he ahí la importancia, hermano, de hablar con Dios. Eso es orar. Y es por eso que los días de oración, no solo en Aprisco, sino en las iglesias en general, va, si usted me lo permite, voy a ser exagerado, va a un 5%. Y estoy siendo exagerado. ¿Por qué? Porque no le damos valor a lo que significa hablar con Dios. Pensamos que es ir y ponerse a llorar y hablar en otra. No, hermano, es hablar con Dios. Cada el que viene y busca el rostro del Señor, el Señor viene y le habla. A través de su palabra, por supuesto, pero también restaura, conforta, no confronta, conforta tu alma y te levanta. Y cuando te levantas de donde estabas arrodillado hablando con Él, sales fortalecido. ¿Pero por qué? Porque acabas de hablar con tu Padre. Acabas de hablar con tu Padre Celestial. No estabas hablándole al viento, no estabas hablándole al aire. Si usted dice: hermano, pero es que yo no sé orar. No tenga pena, hermano, que yo tenía... en el año 2015, del 2005, tenía 10 años de ser cristiano y yo no sabía orar. No hay ningún problema. Para eso estamos aquí, para aprender. Usted dice: yo no sé cómo hablar con mi Padre Celestial. Yo no sé cómo puedo hacer para empezar a hablar con Él. Usted dice que es necesario hablar con Él. Enséñeme, explíqueme, dígame cómo puedo hablar con Él. Si usted dice que la oración del lonche no es una oración de hablar con Dios, enséñeme.
empieza a adorarlo. Confiésale todas tus faltas y tus pecados. Dale gracias por todo. Y entonces tú ya puedes poner tus peticiones, tus situaciones o la intercesión que quieras hacer por alguien. ¿Qué es adoración? Es reconocer quién es Dios, su grandeza, su santidad, su amor, antes de presentar cualquier petición. Los que han venido a las vigilias, no piensa, hermano, que aquí hacemos las cosas porque un día el pastor se levanta y se pone el dedo en la boca y dice, a ver, ¿a dónde sopla el viento? Oh, pues hoy vamos a empezar a orar por esto. Todo tiene un orden y es un orden santo, es un orden dado por Dios. Por eso cuando empezamos en las noches de intercesión, ¿por qué empezamos orando? Si alguien ha prestado atención, ¿por qué? Pedimos, primeramente reconocemos su grandeza. Le decimos cuán grande es su santo nombre, lo mejor que hay. Y empezamos a exaltarle, a exaltarle, a exaltarle, a adorarle, a bendecirle. Así empezamos todas las noches de intercesión. Preste atención en la que viene y usted se va a dar cuenta que siempre hemos empezado exaltando la grandeza de Dios. Y no es porque se nos ahí aloca la mente, simplemente porque es un orden santo. Y es una manera en la que Dios dice, wow, yo habito en medio de la adoración y la alabanza. Ahí me están adorando. Ahí hay varios que se han congregado en mi nombre. Yo voy a estar en medio de ellos porque me están adorando. Recuerde que Dios lo primero que nos creó, el primer propósito por el cual Él nos hizo es para rendirle adoración. Entonces, adórelo. Empiece adorándolo. Después, traiga delante de Él con sinceridad de corazón. Señor, yo sé que tú lo sabes todo. Usted piensa que cuando usted estaba haciendo lo que estaba haciendo, que sabe que a Dios no le agrada, Dios no estaba ahí. Piensa que en ese momento dice, uy, ahí estaba Él. Cuando hicimos la mala acción, ahí estaba Él. Cuando entramos a un sitio prohibido en internet, ahí estaba Él. Nada escapa del Cordero de los 7 ojos. Nada. Ahí estaba Él. Entonces, si Él es omnisciente y sabe todas las cosas y es omnipresente, está en todo lugar, Él ya sabe. Entonces, vengamos confiadamente. Dice, hijito, si alguno hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acérquense y dígale, Señor, tú estabas ahí, mas sin embargo aquí estoy. Reconozco que aún soy débil y que pequé y que hice esto por nombre. Hice esto y esto y te pido perdón, pero no solamente perdón, quiero cambiar, Señor, para agradarte a ti. Entonces, empieza a confesar las cosas que usted sabe que a Dios no le agradan. Eso es hablar con Dios. Acción de gracias. Le da gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por las cosas que tú has llevado a cabo. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Que aunque no es la vida que tal vez en mi mente hubiera imaginado, pero tu palabra dice que tus caminos no son mis caminos y que tus pensamientos no son mis pensamientos. Y por lo tanto, tus pensamientos son mejores que los míos. Entonces, le da gracias de corazón por sus bendiciones, su fidelidad y su gracia en nuestra vida diaria. Y por lo tanto, usted se acerca y empieza, Señor, te he adorado. Señor, me he presentado delante de ti tal como soy. Te he confesado mis faltas. Te doy gracias por lo que ya has hecho. Si tú quieres, aquí está mi petición. No si tú puedes, porque Él puede, que puede, por supuesto que puede. Todopoderoso. Si tú quieres, Señor, ayúdame en esto. Salva a mi familiar. Dame un trabajo, si tú quieres, Señor. Pero si no, como dijo Pablo, que tú le dijiste, Señor, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Pues que me baste tu gracia, Señor. Porque yo sé que es en mi debilidad que tu poder se perfecciona. ¿Dónde escuché eso, hermano? La voz de Dios me habló y me dio eso. Aquí está. No piense que yo vengo y me lo invento. Ahí está todo. Es la voz de Dios hablando. Ve cómo se van entrelazando todas las cosas. Presenta sus necesidades y las de otros, confiando en que Dios escucha y responde según su perfecta voluntad, no según nuestra voluntad, según lo que Él sabe. Esta semana, hermanos, para prepararme para esta enseñanza, me han venido unas situaciones de película. Pero entonces yo supe,
es de Dios. Es de Dios, es espiritual, esto es espiritual. Y me levanto gozándome en la tribulación. ¿Cómo? No lo sé. Pero ahí dice la palabra de Dios, su voz audible, que me goce cuando me encuentre en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando encontréis en diversas pruebas. Pues yo me gozo. Tengo pruebas, pero yo me gozo. No sé qué va a pasar, pero yo me gozo. Yo no sé usted, hermano, pero yo me gozo, yo me gozo, yo me gozo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive. Así que si Él vive, Él tiene control. Seguimos. El propósito de la oración. Ya vimos que es hablar con Dios nuestro Padre. El objetivo principal de la oración no es solo pedir ayuda, sino hablar con Dios y relacionarnos con Él, porque es nuestro Padre. Él todo lo sabe y su oído siempre está atento para escuchar cuán débiles somos y cuánto lo necesitamos. ¿Está mal pedirle ayuda a Dios en situaciones difíciles? Pero hermano, usted dijo de que no nos acerquemos solo para pedir y pedir. ¿Está mal? ¿Está mal acercarse a Dios para pedirle? No, por supuesto que no, absolutamente no. Pero un hijo que solo habla con su padre cuando necesita algo y se aleja una vez obteniendo el beneficio, solo lo está usando. Discúlpeme, hermano, pero si usted se acerca a Dios solo para obtener un beneficio, usted está abusando de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo que se acerca, ustedes tienen hijos, y si sus hijos crecen y se acercan, papá, tengo un problema, mira, necesito $10,000, es que le choqué a alguien y le tengo que pagar, ok, hijo, ahí está. Y el hijo luego se le pierde un año y no le habla, no platica con él y todo. ¿Qué pensaría usted de eso? No, mi hijo me ama. No, diría, mi hijo me utilizó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Señor, ayúdame. Y una vez el Señor te contesta y te da lo que le pediste. Bueno, Señor, ahí sí te vi, no me acuerdo. Ahí vengo otra vez cuando ocupe otra cosa. Por eso, todo el tiempo hablemos con Él. Por eso, la vida del creyente genuino debe estar basada en escuchar su voz y en que Él escuche la nuestra. ¿Por qué? Hablemos con Dios de las cosas buenas que nos pasan. Porque nunca va con Él y le dice, Señor, y se arrodilla con emoción, Señor, este día me dieron un ascenso. Yo sé que tú ya lo sabes, pero igual te voy a contar. Vieras que este día, Señor, llegaron almas nuevas. Vieras que este día entró una persona que ni le habíamos evangelizado, Señor. Y vieras, la alcanzó tu voz y se entregó a ti. Y empiezas a hablarle a Dios de las cosas buenas que te pasan. ¿Por qué no le hablas a Dios de las cosas buenas que te pasan? ¿Quién te ha dicho que no le puedes hablar a Dios de las cosas buenas que te pasan? ¿Acaso un hijo no puede acercarse a su padre y decirle, papá, me fue tan bien en la escuela? ¿Qué me dice a veces mi niña? Dice, papi, vieras ahora, hice un quiz y me saqué 100. No solamente llega cuando dice, oh, papi, me están molestando en la escuela. Claro, ahí tomo una acción, le ayudo en lo que puedo y sigo adelante y la aconsejo, pero también me gozo. Oh, hija, te fue muy bien. Excelente, vamos a celebrar. Y te vas, ¿por qué? Porque una relación de padre e hijo es una relación en comunicación, donde no solamente le cuentas lo malo, sino también le hablas de lo bueno. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste con Dios y le dijiste, Señor, estoy bien contento? Vieras de que ahora ya me sale bien el piano, ya me sale bien la guitarra, Señor, ya me sale muy bien el bajo. Señor, vieras que cuando estuve ahí, yo sé que ahí estabas, pero aún así, vieras, me sentía tan lleno de ti y sentía que tú me movías los dedos. ¿Tú crees que Dios no se deleita de esa oración? Por supuesto, claro que se deleita. David nos da muchos ejemplos en los Salmos donde él le hablaba a Dios y él se deleitaba. Y él decía, oh Señor, qué grande tú eres. Entonces eso es hablar con Él. Eso es. Y cuando tú haces eso y hablas con tu papá, entonces tu relación va a crecer. Entonces cuando tú hablas con tu papá, un niño, pongamos el ejemplo, nos vamos a ir a lo terrenal. Un niño tiene un padre. El niño habla con su papá. Va creciendo, es un bebé, va aprendiendo la manera de hablar de los padres, porque por ejemplo, a mi esposa no les va a hablar español y van a terminar hablando coreano. Ni el hermano Melo les va a hablar en inglés y van a terminar hablando chino. ¿Qué van a hablar? Si él les enseña español, ¿qué van a hablar los niños? Español. Entonces, si usted habla con Dios, usted va a aprender la manera en la que Dios se comunica. ¿Y qué va a aprender? La manera de ser de Dios. El niño, por ejemplo, los hijos de los hermanos Vélez tienen el modo de ser de los Vélez. Y mis niñas tienen el modo de ser de los Quintanilla, diferentes.
Y si usted habla con Dios, ¿cuál va a ser su modo de ser? El modo que Él tiene para nosotros, un modo de santidad, un modo de bien vivir, un modo de bendición, un modo de tal manera en que todo lo que hagamos le va a agradar a Él, porque hablamos con Él. Ve la importancia de hablar con Dios. Usted pensaba que le iba a decir de la oración, no, el Padre Nuestro, y le iba a traer y se lo iba a desglosar. Eso está a un clic de su teléfono. Pero lo que a mí me interesa esta noche es que usted sepa cuál es la voz de Dios y que sepa que Dios quiere escuchar su voz también. Amén. En los días difíciles, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmos 34:6. En todo tiempo, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Filipenses 4:6. Con confianza, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En los días difíciles, en todo tiempo y con confianza. Empiece a ejercer el hablar con Dios. Y eso nos lleva al último punto de esta noche. No por eso es menos importante. El tercer pilar del creyente, del discípulo de Jesús. La comunión o la koinonía. Koinonía. ¿Y usted dirá qué es eso? Muchas veces el pastor ha mencionado esa palabra porque la koinonía es la comunión. La palabra griega koinonía aparece 20 veces en el Nuevo Testamento y describe una asociación profunda, participación mutua y compartir en común. Incluye la participación en la sangre y el cuerpo de Jesús, como dice en 1 Corintios 10:16, la cooperación en la obra del Evangelio, como dice en Filipenses 1:5, y en la contribución generosa para con los necesitados, en Romanos 15:26. La verdadera koinonía no es socialización casual, sino un compromiso de pacto para caminar juntos en la fe, como un solo cuerpo, con un solo Señor y un solo propósito. Eso es la koinonía. Caminar juntos, participando del Señor, llevando la obra del Evangelio a otros. Esa obra nos la dejó a nosotros sus discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No se lo dejó a los ángeles, no se lo dejó a nadie más, ni a los animales, nos lo dejó a nosotros, sus discípulos, los lavados y santificados por la sangre de Jesús. Y la contribución generosa para con los necesitados. Partimos desde la idea de que, alguien está en situación. No, pues hay que el pastor les ayude. ¿Acaso solo él es el discípulo? ¿Acaso solo a él lo lavó y lo santificó el Señor? Para que le echemos toda la carga. No, el pastor. Y así es en todas las iglesias. No, pues está alguien en situación. No, hay que le ayude al pastor. No, que hay que le ayude al pastor. Somos una comunión. Vivimos en una comunidad de creyentes y todos juntos tenemos que participar en la contribución, cualquier contribución, una contribución generosa para con los necesitados. El apóstol Pablo trabajaba y aportaba para otros ministerios, para iglesias que sufrían necesidad. Él aportaba, iba a otras iglesias y juntaba ofrenda para llevarla a otras iglesias, porque esa es la koinonía, esa es la comunidad, esa es la comunión que nosotros tenemos. Decía el libro de los Hechos 2:42 al 47, no, solo puse una parte, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Eso era lo que hacían los primeros creyentes. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Dice el Salmo que leímos el domingo, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice que están como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Y al final dice, porque allí, en esa comunión que hay, no en el lugar, en la comunión entre hermanos, envía Jehová bendición y vida eterna. No es a un lugar, es en la comunión que hay con las personas. Y muchas veces pensamos, es en el lugar. Cuando nosotros nos vamos de aquí, de este lugar, el lugar queda apagado, con las luces apagadas, y la presencia de Dios se va con nosotros. Se va con nosotros porque somos templos y moradas del Espíritu Santo. Y cuando venimos nos juntamos, allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque estamos todos unánimes, en un mismo sentir. Seguimos. Como expresiones de la koinonía o de la comunión. La mesa compartida. Cuando dice que partían el pan juntos,
no era solo una comida, era un acto de igualdad, confianza y pacto. En la iglesia primitiva, la mesa era el lugar donde las diferencias sociales desaparecían y todos eran unos en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos en comunidad, no importa que el hermano Gabriel gane $100,000 y que mi esposa gane $10. No importa, porque en una comunidad, en una comunión, en una koinonía, los estatus sociales no importan, porque todos somos iguales ante Dios. Entonces, eso es koinonía. Los bienes compartidos. La koinonía de Hechos 2 incluía compartir posesiones con quienes tenían necesidad. No era comunismo. Cuidado que diga, ese era socialismo. Comunismo no era comunismo. No era ni socialismo, sino un amor práctico. Nadie pasaba hambre porque el cuerpo se cuidaba mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que ayudamos al prójimo sabiendo que tenía necesidad? No me toca a mí. ¿Por qué no te toca? Eso es koinonía. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? No dejaba que ninguno pasara necesidad. Estaban juntos, unánimes. Eso era la comunión. Y las cargas se compartían. Lea lo que dice sobrellevad. Léalo. Yo creo que más clara la voz de Dios no puede ser. La comunión verdadera entra en el dolor del hermano. No lo observa de lejos. No lo observa de lejos. Usted mira a un hermano que está doliéndose de cualquiera sea la situación. Uy, no. Ahí dejémonos. Eso no es mi asunto, ese no es mi problema. Ahí hazlo a un lado. No, hermanos, la verdadera comunión comparte las cargas y entra en el dolor del hermano. Te debe de doler como que si a ti te pasó. Pero lamentablemente no pensamos así. Entonces, eso expresa la koinonía y eso nos lleva a lo siguiente. El peligro del egoísmo. Vamos a entrar a algo muy importante. La comunión verdadera versus la falsa comunión. La koinonía genuina. Un anhelo ardiente, no por crecer uno mismo, sino por ser útil en el crecimiento del prójimo. No competir, sino facilitar. No obstaculizar, sino abrir oportunidades. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores. Eso es la verdadera koinonía, donde tú te pones como un escalón para que pasen encima de ti, para que el otro llegue donde tú no vas a llegar. No para bloquear al que está creciendo, pero lamentablemente esa es la koinonía que se vive hoy en día. Competir por puestos, competir por esto, en iglesias grandes, pequeñas, macro, micro, es lo mismo. ¿Por qué? Porque han olvidado, no han entendido que la verdadera koinonía y es un anhelo ardiente. O sea, no te puedes quedar, no, sí, yo le voy a echar la mano. No, te desesperas por ser de bendición. Te quema algo por dentro para ser de ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que te quemó algo para hacerle de bendición a alguien? ¿Qué dijiste? No, yo tengo que ser de bendición, yo tengo que ayudarle en lo que yo pueda, yo tengo que facilitarle las cosas lo más que pueda para que crezca. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? ¿Hay verdadera koinonía? ¿O vivimos en una visión diabólica de lo que es la koinonía? ¿Qué es la visión diabólica? Hoy existe el deseo que parte del egoísmo. Crecer, prosperar, impactar, usando al prójimo como escalón, descartando a quien no ofrece beneficio personal. Esa visión tiene origen en el enemigo. ¿Por qué? Porque él es el que ofreció algo para obtener un bien mayor. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Mateo del 4 al 8 al 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Así mismo ocurre hoy en día. ¿Cuántas personas se acercan o buscan algo, buscan un beneficio, buscan escalar, buscan hacer esto, buscan hacer lo otro? No más. Ofreciendo algo para obtener un bien mayor. Eso es diabólico. Descartando, a ver, ¿qué tú tienes para ofrecerme? No me ofreces nada, no te me acerques. No, hermano,
Porque lo que nosotros vemos con ojos naturales, con ojos terrenales, no son los ojos espirituales. Tú no sabes lo que Dios ha depositado en cada persona. Yo no sabía lo que Dios depositó en mí, pero hubo alguien que vio con los ojos espirituales y dijo, tiene algo, algún día Dios lo va a usar en algo. ¿Cuántas veces nos hemos puesto nosotros en esa posición? Seamos de bendición. ¿Quiere vivir en una coinonía genuina o quiere vivir en el egoísmo y la vanagloria que se ha instalado en las congregaciones, donde se compiten por las oportunidades, por los liderazgos, por los nombramientos, por lucir sus dones, por ver quién es el más campeón? Entonces, ¿en qué coinonía quiere vivir usted? ¿En la verdadera o en la falsa? Entonces empecemos a mostrar la verdadera coinonía, pero claro, no la podemos mostrar primeramente porque no tenemos relación con nuestro Padre Celestial, no la podemos mostrar porque no escuchamos su voz. Si usted no escucha su voz, si usted no habla con Él, usted no va a poder tener una verdadera coinonía y va a tener una visión diabólica de lo que es la verdadera comunión. Eso nos lleva al amor. Esa es la marca verdadera de la comunión. Dice que la característica más evidente de la verdadera comunión es el amor. Porque ahí es donde nos damos a conocer como discípulos de Cristo. Es a través del amor, hermano. No es a través de cuánto hacemos. No es a través de cuánto yo sé, de cuánto he prosperado, de cuánto tengo, de cuántos dones tengo, cuántos talentos tengo. No. Es el amor, esa es la marca indistintible del cristiano que vive en una verdadera comunión. Porque esa es la que te da identidad. Dicen, eso conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Tienes amor con tu hermano? ¿No tienes amor con tu hermano? Ahí tienes la respuesta. ¿Eres o no eres un discípulo de Cristo? Cubre las faltas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Dices que tienes amor? El verdadero amor de Dios, vives en comunidad, en coinonía. Tienes que tener un amor que cubra las faltas y nos une. ¿Por qué? Porque soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No todos vamos a coincidir, hermanos. Eso es una realidad. Cada mente es un pensamiento. Pero el Señor nos manda a soportarnos. Soportándonos unos a los otros. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero si tú hablas con Él y dejas que Él te hable, vas a ver que Él te va a ayudar a tener una verdadera comunión. Eso es la coinonía, hermano, porque cuando eres alguien dispuesto a la coinonía en el camino de Dios, ¿sabes qué vas a encontrar, hermano? ¿Sabes qué vas a encontrar? Cuando tú perseveras en la comunión, en la coinonía con Dios, con los hermanos, ¿sabes qué Dios te va a poner en el camino? Te va a poner amigos, verdaderos amigos. Te va a poner personas. Él es tu primer amigo. Pero cuando tú logras, hermano, que alguien, aparte de tu madre, de tu esposa y de tus hijos, te ame y dé lo que pueda por ti, entonces tú has ganado en la vida. Porque entonces encontraste a un verdadero amigo con el que tienes coinonía, con el que tienes comunión, con el que te apoyas, con el que te afilas, con el que creces, con el que te va a decir muchas veces las cosas que no te gustan, pero te las dice desde el amor porque te quiere ver crecer. Entonces, cuando tú encuentras eso, vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido y lo vas a saber. Muchas veces vas a tener ensayo y error, van a haber gente que se va a aprovechar de ti y es parte del crecer, pero no por eso dejes de tener comunión. Soportémonos los unos a los otros. Y eso nos lleva a la conclusión de esta clase. Caminando ya en su perfecta voluntad, la Biblia, la oración y la comunión entre hermanos no son extras opcionales para la vida cristiana. Son el oxígeno mismo del alma. Quien se alimenta de la palabra conoce la voluntad de Dios. Quien persevera en oración camina en sintonía con el Espíritu. Y quien vive una verdadera coinonía es fortalecido, corregido y animado por el cuerpo de Cristo. Juntas estas tres prácticas forman la base de una vida que agrada a Dios y da fruto para su reino. Esas tres prácticas en su vida van a agradar a Dios y usted va a dar fruto. ¿Quiere dar fruto? Escuche la voz de Dios, hable con Dios y tenga comunión con sus hermanos. Esa es la manera en la que usted va a vivir una vida que le agrade a Dios y va a dar fruto para su reino. Dice su palabra, y ya con esto terminamos, esto es lo último. Gracias por estar hasta el final. Dice
Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios. Y Dios los ha limpiado de todo pecado. Para que se amen unos a otros. ¿Cómo dice? Sinceramente. ¿Cómo? Como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros. Con todo su corazón. Y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer. No de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje es el que da vida. Y nada, absolutamente nada, puede destruirlo. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Hemos llegado al final de estas clases de discipulado. Déjeme decirle a los que perseveraron, felicidades. Han terminado sus clases, fueron 12 semanas de crecimiento, y esos son ustedes. Cuando entraron a estas clases eran una semilla que parecía sin valor, que parecía sin vida, seca, tirada en el piso. Pero esa semilla empezó a dar fruto. Esos son ustedes. Ahora ya no solamente son personas que vienen y creen en Dios, son discípulos de Cristo. Son discípulos de Él. Y están preparados para toda buena obra.